Hoy un tema muy importante, hay mucho para hablar en este tema. Es una palabra, una enseñanza que nos va a dejar restauración, que nos va a hacer de alguna forma, aunque el Señor ya nos hizo libres, ¿verdad? Porque Él en la cruz lo hizo todo, como dice la palabra de Dios, consumado fue. Sin embargo, hay muchas cosas que probablemente no entendemos y que sí podemos llamar que este tipo de enseñanzas puede traer libertad a aquellos que quizás se sienten de alguna forma u otra, de alguna otra manera se sienten atados a algo que les impide avanzar. Quiero hablarles el tema se llama Rompiendo ligaduras del pasado. Todos quizás nos hemos visto de una forma u otra deseando avanzar. Avanzamos y quizás nosotros decimos, bueno, vamos un paso adelante, 2 pasos adelante, vamos con seguridad, vamos con mucha fe y sin embargo algunas veces sentimos que retrocedemos. Es como dicen, ¿verdad? Caminamos 3 hacia adelante y 2 hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La mayoría de nosotros, y quizás si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo de la forma correcta, vamos a decirlo así, porque muchos decimos que creemos en Cristo, pero vivimos la vida como nosotros creemos que es la correcta. Y tal vez no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos a un Dios maravilloso que nos ha dejado estatutos, nos ha dejado una Biblia maravillosa, su palabra que es vida, que es verdad, que es más cortante que espada doble filo. Pero muchas veces nosotros decimos que creemos en Cristo y no seguimos esa vida como Él quiere que nosotros, pues obviamente la vivamos. Y por eso digo que probablemente creemos en Él, pero no lo hacemos de la forma que Él realmente quiere. Entonces el tema, ¿verdad?, que nos compete en el día de hoy es un tema de que probablemente siento o tengo o puedo percibir en mi espíritu que hay algo que no me deja avanzar. Le he entregado mi vida a Cristo y sé que con Él es más que suficiente porque Él es todo en todo. Sin embargo, yo siento que yo no puedo avanzar en muchas cosas personales, laborales, familiares, aún de salud, aún en tantas cosas que nosotros podemos tener, que digo, wow, yo trato, yo oro, yo ayuno, clamo al Señor, pido oración a mis líderes, a mis compañeros, en los grupos en los cuales estoy y no puedo avanzar. Entonces, de ahí, por eso es que este tema es tan importante y es un tema que nos va a traer restauración, porque todos de una u otra forma hemos estado en ese punto. Quiero comentarte, la palabra en el hebreo, siempre me gusta ir al hebreo, me gusta como maestra, ¿verdad?, entrar en esa profundidad, pero la palabra hebrea para atadura es moser. La palabra moser nos habla de algo que nos sujeta, de algo que nos impide avanzar, de algo que es como que nos atrapa y aunque nosotros tratemos de caminar, nos ala hacia atrás. Es como quizás una especie de liga que tú sientes que avanzas, pero que hay algo que te retrae. Bueno, literalmente, sí existen muchas cosas en nuestras vidas, quizás cosas que vienen de nuestros familiares, lo cual la palabra de Dios lo llama iniquidad, ¿verdad? Y luego pues vamos a tocar un poco ese tema. Pero la atadura como tal, y quiero hablarles como ataduras del pasado, porque muchas veces nosotros cuando venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida al Señor y comenzamos a hacer las cosas, ¿verdad?, como debemos hacerla, pero hay algo que nos detiene. Entonces es ahí cuando nosotros debemos llevar esto delante del trono de la gracia y decir, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me está haciendo atrasarme a llegar al propósito por el cual tú me creaste? ¿Qué es lo que me está impidiendo avanzar y llegar hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, cuando ya el Señor en la cruz lo hizo todo? Porque consumado está, dice la palabra. Y de pronto puedes escuchar personas sí que te van a decir, no, ya Cristo lo hizo todo, tú no tienes que hacer nada, lo cual es verdad. Pero ¿por qué es que está este retraso? ¿Por qué es que muchas personas venimos a Cristo y aún así seguimos atados a pecados, atados a situaciones? ¿Es que acaso no fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz? Por supuesto que fue, y más que suficiente. Pero hay cosas que el enemigo ha tratado de poner
en las familias, de poner en nuestras vidas. Son obstáculos, son situaciones del alma, porque en el alma están las emociones. Y el Señor creó las emociones para que nosotros estemos por encima de las emociones, no para que las emociones nos sujeten a nosotros. Pero muchas veces el enemigo, como conoce todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él trata de hacer? Hay una situación que te aconteció cuando eras niña. Hay un trauma que pasó por alguna situación traumática vivida cuando eras pues, de poca edad, y el enemigo atrapa esa parte de tu alma, la deja ahí sujeta para que tú te quedes allí, aunque vayan pasando tu edad cronológica, ¿verdad? Y te sientas como que recuerdas cada vez: cuando yo era niño me pasó esto, cuando yo era niño me hicieron aquello otro, o cuando yo era niño me dijeron algo, o ya no eres, no, quizás no te pasó cuando eras niño, tal vez te pasó cuando eras adolescente. Y entonces te marcó algo en la vida, ¿verdad? Porque hubo situaciones que te marcaron en la vida. Y el enemigo atrapa esa parte de tu alma, ¿verdad? La hace cautiva para él, en lo cual tú tratas de avanzar en muchas cosas, pero siempre va a haber algo que te recuerda el pasado, que te recuerda aquello que te hicieron, aquello que te dijeron, que marcó tu vida. Porque hay muchas cosas, sí, sabemos que la palabra, ¿verdad?, puede ser para vida o puede ser para muerte. Desafortunadamente muchas personas en la autoridad, entiéndase como padre, como madre, como abuelos, como tíos, como cónyuges, como personas, ¿verdad?, que están en autoridad, que quizás fueron los que te criaron, que dijeron cosas que a ti te hicieron mucho daño. Te comentaron cosas, te llamaron de alguna forma, te dijeron palabras que no estaban supuestos a decir, sobre todo aquel que que había sido llamado para amarte, para quererte, para cuidarte, para protegerte. Y probablemente hizo cosas o dijo cosas que marcaron tu vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en ese momento? Es llevar todo eso delante del trono de la gracia y decir: Señor Jesús, yo sé que tú me hiciste libre en la cruz, porque ahí tú consumaste todo. Pero yo necesito esas herramientas, esa palabra que venga revelada a mi vida a través de tu palabra, para yo poder tomar acción. Yo voy a tratar de ir a la palabra, Señor Espíritu Santo, en tu tiempo devocional con el Señor. Métete con el Señor para saber qué es realmente lo que tú debes hacer para cortar con todo aquello que te tiene atada al pasado. Es importante nosotros poder caminar hacia adelante y no mirar atrás, porque si tú recuerdas el pasado y te quedas atada al pasado, mira, el pasado ya no existe. El pasado quedó atrás. Lo que existe es cuando existe y cuando viene a la mente de tuya, cuando el enemigo trata de traerte todo eso que viviste a la mente, es cuando lo vuelves a revivir. Pero es un tiempo que ya no existe. Entonces es importante para nosotros dejar el pasado atrás. No importando lo que te dijeron ni lo que te hicieron. Que hubo dolor, claro que sí. Ese dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento sí lo puedes evitar. No puedes sufrir cada vez que te recuerda, ¿verdad?, lo que pasó, lo que te dijeron. Ese sufrimiento que tú mismo te lo estás creando, obviamente viene de parte del infierno, porque Él no quiere que tú seas libre. Él no quiere que tú avances, que tú vivas en la completa libertad que el Señor Jesús ganó para ti en la cruz. Y es posible, profe, como me dicen a mí, ¿verdad?, que los hijos estén atados. Claro que sí. Mire, vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí esta palabra está en Isaías 52, 1, 2 y dice: despierta, oh Sión, despierta, vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén, porque ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios. Levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en un lugar de honor. Quítate del cuello aquellas cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. O sea, Dios está hablándole a su pueblo. Y si tú crees en Cristo, tú eres su pueblo. Cuando habla de Jerusalén y de Sión y todo esto, sí, probablemente podemos decir, bueno, eso fue en el antiguo pacto, eso fue al pueblo de Israel. No,
La palabra es eterna, la palabra no es antigua, la palabra no es solamente para Israel, Jerusalén y ellos, no, la palabra es para el pueblo de Dios, y si tú eres hijo de Dios, tú eres pueblo de Dios. Entonces aquí dice, oh hija cautiva de Sión, quítate ya las cadenas de la esclavitud, aquello que te hicieron, aquello por el cual te maltrataron, aquello que te hizo daño y que fracturó tus sentimientos, que fracturó tu corazón, aquel cónyuge que te dijo cosas terribles, aquel que te dijo que no valías nada, aquel que hizo cosas que quizás te dolieron, tal vez pasaste por un abuso, bien sea sexual, mental o cualquier tipo de abuso. Pero aún tú lo recuerdas porque el enemigo quiere que lo recuerdes. Pero Dios te dice, yo estoy aquí para hacerte libre. Ya en la cruz pagué por ti. Ya yo me llevé eso en la cruz. Pero entonces es necesario que nosotros tomemos la autoridad que tenemos en Cristo. Porque el Señor nos dejó como hijos autoridad para nosotros atar, desatar, para prohibir, para permitir. ¿Sabes que esa palabra en Mateo 18:18 en el original hebreo es prohibir y permitir? Pues yo le prohíbo al enemigo que traiga a memoria aquello que me hicieron. Y yo permito que la vida de Dios, la vida abundante de Dios sea lo que reine en mi vida. Que todo aquel que me hizo daño, Señor, bendícelo. E incluso el Señor nos manda a orar por nuestros enemigos. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Orar por aquellos que nos hicieron daño. Sí, no es fácil, pero el Señor dice que lo hagamos. Que oremos por aquellos, que los reclamemos para Cristo, para que no continúen quizás haciéndole daño a otra persona. Entonces es ahí cuando nosotros debemos tomar la autoridad en Cristo, porque Él murió por nosotros y nos dio potestad de ser hijos de Él, para nosotros ir y hollar serpientes y escorpiones y nada que nos haga daño. Entonces nada de aquello que te hicieron en un momento en tu vida, que te dijeron, sea cual sea la situación, profe, que usted no sabe lo que me hicieron. ¿Sabes qué? No lo sé. A mí también me hicieron daño, pero yo decido perdonar y avanzar. Suelta eso que te está causando ese dolor, esa tragedia en tu corazón, esa atadura que te tiene ahí atado y que no te deja avanzar. Y sigue hacia adelante para que el Señor pueda producir en ti aquello de lo cual Él creó, Él formó el propósito. Pero el Señor está tratando de darte muchas cosas, pero no puedes avanzar hacia eso porque esa atadura te impide. El pasado te atrae, te lleva hacia atrás, te ala hacia atrás, y eso no es lo que el Señor quiere para ti. A ver, ¿acaso un hijo, profe, puede estar atado y ser cautivo? Veamos lo que dice Juan 11, 41, 44. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que muchos van a conocer este verso, ¿verdad? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó fuerte con alta voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, atados. ¿Cómo estaban? Atados, ¿verdad? Obviamente usted me va a decir, bueno, estaba muerto, profe, pero veamos lo que dice aquí. Y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. ¿Cuántos aquí hemos sido resucitados con Cristo? Hemos resucitado en Él, pero aún a pesar de estar resucitado, estaba atado. O sea que yo entregué mi vida a Cristo y puedo estar atada. La palabra lo está diciendo. ¿Y qué dice Él? Desátenlo. O sea, ministros del Evangelio, líderes de la iglesia de Cristo, hermanos que oren, vamos a hablar, vamos a hacer este tipo de enseñanzas para que muchos sean liberados, porque ellos han resucitado con Cristo, pero están atados a cosas que el enemigo les ha puesto en su mente, les ha puesto en su corazón. No los dejan avanzar. Nosotros como hijos tenemos herramientas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero el enemigo, en esos momentos que nos sentimos atados, que nos sentimos abatidos, que estamos atados a un pasado, ahí se nos olvida todo.
Se nos olvida que tenemos unas herramientas poderosas, que tenemos al Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador. En el griego se le dice el paracletos, en el hebreo se le dice el menajem, aquel que el Señor dejó la promesa para manifestar la obra de Cristo, para manifestar la obra redentora de Jesús. Y sin embargo, aún así, teniendo al gran amigo, al gran ayudador, nunca hablamos con él. No utilizamos esa poderosa promesa que Dios nos dejó. Todo tratamos de hacerlo a nuestras fuerzas y muchas veces a nuestras fuerzas no podemos ser libres porque necesitamos primero a Dios, a su Santo Espíritu y sí, muchas veces necesitamos a los líderes de las iglesias, a los líderes de la iglesia de Cristo, los que viven el evangelio de verdad, los que conocen la palabra como debe ser para ir y decir necesito ayuda. Necesito que ores por mí porque estoy cayendo recurrentemente en un pecado. Si ya dice la palabra que Cristo se llevó el pecado, ¿por qué es que me está haciendo esto y me está perturbando y sigo cayendo? Tal vez una persona cae en el adulterio, tal vez otra persona cae en el robo, tal vez una persona cae en la pornografía. Póngale el nombre. Usted sabe lo que usted está batallando o lo que usted está viendo en su familia. Entonces es importante que nosotros vayamos delante de la presencia de Dios y así decir, Señor, necesito ser desatado de esto. Y en el nombre de Jesús, tu palabra dice que la unción de tu Santo Espíritu pudre el yugo. Y ese yugo que ha tratado de detenerme, que ha tratado de aguantarme, que ha tratado de echarme hacia atrás, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo tomo autoridad como hijo, como hija. Y esta atadura, esta ligadura del pasado se pudre bajo la unción de tu Espíritu Santo. Usted declárelo, créalo, proclámelo, establezcalo sobre su vida. Aunque no lo sientas cuando lo dices la primera vez o la segunda vez, no importa. Usted en su tiempo devocional con el Señor, yo soy libre de esta atadura, no voy a hacer más aquello que estaba haciendo porque usted sabe lo que usted hace cuando nadie lo está viendo. Si no tiene ninguna atadura, gloria sea al Señor, porque eso quiere decir que usted, está viviendo la vida plena en Cristo. Pero si aún es así, si aún sabe que pueda estar viviéndolo, entonces usted sabe, usted va delante del Señor. Señor, no quiero esto más. Yo quiero ser completamente libre de esto que estoy viviendo. Hay situaciones que vienen a nuestra vida que no han sido sembradas por nosotros. Han sido sembradas por nuestros ancestros. Hay un pecado en la familia. No sé cuál sería, ¿verdad? Suponga usted que fue el pecado del adulterio. Y resulta que ese adulterio o la persona que fue adúltera, ¿verdad? En sus ancestros no pidió perdón, siguió viviendo su vida pues como la vivía, ¿verdad? Y eso pasó, que la persona parte con Dios, no pidió perdón a Dios, ¿verdad? No hizo lo que tenía que hacer delante del Señor y el adulterio, entonces, la iniquidad del pecado del adulterio cae sobre la siguiente generación. Y de pronto, una persona está felizmente casada, pero no entiende por qué se inclina hacia, sea un hombre o sea una mujer, obviamente, la mujer a mirar pues a todos los hombres que se le pasan por el camino, o el hombre a ver a todas las mujeres que pueda ver. Y no solamente es verla, es tratar de pasar tiempo, salir y hasta llegar al punto del adulterio. O tal vez no llegas al punto del adulterio. Pero yo les puedo compartir de que probablemente hay familias donde hubo adulterio y de pronto una joven te dice, profe, no sé qué pasa, pero todos los hombres que se acercan a mi vida son casados. ¿Por qué? ¿Es que acaso hay algo en mí que los atrae? Sí, claro que sí, porque es un tema espiritual. Es un tema espiritual. Entonces, importante, si no se sabe, ¿verdad? ¿Por qué es que el adulterio está merodeando mi vida? ¿Por qué es que está tan al acecho en las personas que son casadas, que me están tratando de conquistar? Ahí vaya delante de Dios. Y le pongo el ejemplo del adulterio por poner un ejemplo, pero pueden ser cualquier otro tipo de situaciones. Si hubo alguien en su familia que abusó de una persona, de un niño, etcétera, eso puede ir a la siguiente generación, que desafortunadamente es, y la persona en la siguiente generación muchas veces es víctima de abuso. ¿Por qué? Porque hubo alguien en la familia que abusó. Entonces, es importante cuando nosotros vemos esto y sobre todo cuando estamos en Cristo, porque cuando la persona no está en Cristo muchas veces su entendimiento está cegado, no lo puede ver, no lo puede entender y le ponen cualquier otro nombre. Pero no, hay pecado, hay iniquidad,
hay concupiscencia, que son los malos deseos. ¿Qué cosa es esa? Porque es que yo me inclino a hacer lo incorrecto, aun cuando yo tengo a Cristo en mi corazón. Esos malos deseos de mi corazón es espiritual. Es espiritual. Entonces es importante que si usted se congrega en una iglesia, usted comience a investigar, a hablar, a saber cómo debo hacer para cortar con la iniquidad por la línea paterna y por la línea materna, porque es muy importante, sobre todo si tenemos hijos, porque si tenemos hijos es importante que nuestros hijos sean libres para que ninguno de ellos caiga en situaciones que ya nosotros hemos podido ver a lo largo de nuestra familia, porque muchas veces uno ve cuál es la iniquidad porque lo viste quizás en tu tatarabuelo, luego en el abuelo, luego en obviamente, ¿verdad? En la familia del tatarabuelo, luego en el abuelo, luego lo ves en tu abuela, lo ves en tu mamá, lo ves en la tía, lo ves en la prima, y es que hay algo en la familia. Hay algo, sí, en la familia. La palabra de Dios dice que Dios visitará hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Ay, profe, pero en mi familia nadie lo aborrece. Todo aquel que hace lo opuesto a lo que dice la palabra de Dios está aborreciendo la palabra maravillosa y hermosa de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús. Él es la membra en el arameo, la membra, la palabra creadora. Él es el dabar de Dios, la palabra que crea. Y todo aquel que hace lo opuesto a lo que dice la Biblia está yendo en contra de Dios. Ay, es que, profe, cumplir con esos 10 mandamientos, eso no está fácil. Yo lo sé. Créanme que yo lo sé. ¿Ustedes creen que nosotros como ministros del Evangelio o personas, pues obviamente todos los cristianos, es como que recibiste a Cristo y ya todo es color de rosa? No, mucho más, mucho más. Porque cuando el enemigo ve, este ya no me pertenece a mis filas, ahora pertenece obviamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, ahí le voy a venir a hacer la lucha. Ahí es que le voy a poner esa piedra de tropiezo para que caiga. Pero no, usted es más, el que está en usted es mucho más grande y más poderoso que cualquiera que se pueda poner de frente. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que el enemigo se viste como león, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero así literalmente como lo dice el español. Anda como, pero no es. Así que más grande es ese león de Judá que vive en usted. Puede ser que el enemigo ande como, pero no. Él pretende, porque él siempre ha pretendido ser como Dios, pero no lo es. Pero sí es el príncipe del mal. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, para que cuando nosotros veamos esta situación, nosotros nos paremos firmes y digamos, ¿sabes qué? Yo pertenezco al reino de los cielos. Yo he sido comprada y lavada a precio de sangre. Yo tengo autoridad como hija en Cristo y yo voy a ir contra toda atadura, contra todo aquello que me tiene atada y que no me deja avanzar. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón. Si usted ve algo en su familia, en su línea genética, tanto por la línea genética de la madre o del padre, si usted lo ve, porque es casi que es tan evidente el pecado, o aquello que se repite, o incluso, miren, no es tanto, vamos a decirlo, un pecado. Incluso, si usted ve que hay una situación de salud, que todo el mundo en la familia, alguien de una generación se enfermó de eso, o murió de eso. Vamos a poner el ejemplo de cáncer de mama. ¿Qué hizo? O sea, entiéndase una cosa. Dice la palabra de Dios que todo lo bueno, toda dádiva buena desciende de lo alto. De lo alto que viene de parte de Dios no desciende nada malo, nada, absolutamente nada. Todo lo que viene a nuestra vida son productos de pecados y de las consecuencias del pecado, que obviamente vienen de parte del diablo, porque es él el que ha metido el pecado en el mundo. Si nosotros cometimos un pecado, va a haber una transgresión, es una culpa, va a haber algo, la consecuencia de. Entonces, algo que pasó en una generación anteriores, en las generaciones anteriores, como les decía, él visita, dice, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios es un Dios de generaciones, para bien o en este caso, como vemos, ¿verdad? La justicia de él pues va a tener que obrar en la tercera y la cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Entonces, si hubo alguien que cometió una falla, un pecado, y que esto le abrió puertas al enemigo, entiéndase bien, el enemigo obra de manera ilegal, porque él es un ilegal, pero mucho más cuando le damos a nosotros a él la legalidad para actuar en nuestra vida.
¿Cómo le damos legalidad? Pecando, abriendo puertas, haciendo cosas incorrectas a lo que dice la palabra de Dios. Ay, no, profe, es que yo no hago nada de eso. Pues revísese, porque si hay algo en su familia que le está afectando, es porque probablemente alguien ha abierto puertas y el enemigo no necesita una puerta de par en par. Él necesita solamente una rejilla, alguna ventanita para poder entrar. Porque como les digo, le damos legalidad muchas veces, pero muchas otras no. Si usted abre la puerta de su casa, nadie tiene que entrar a su casa. Si usted la abrió porque esa es la puerta de su casa, ¿verdad? Abra la puerta y ya. Pero si nosotros le abrimos la puerta y nos desaparecemos de la casa y entra un ladrón, le hicimos la vida fácil, ¿verdad? Pues no podemos darle ninguna cabida al diablo, porque eso es lo que el enemigo va a tratar de hacer para obviamente venir a perjudicar nuestra vida. Entonces, hay situaciones, como les decía, de alguien que probablemente, ¿verdad?, hizo algún daño, hizo algo, algún pecado, algo que abrió puertas en temas que van a terminar siendo en la salud. Y de pronto varias generaciones son o están siendo azotadas. Entiéndase bien, el Señor no manda ninguna enfermedad como castigo. Nada de eso viene de parte de Dios, viene de parte del diablo y es un azote. O sea, alguien es como aquel que te está azotando, es aquel que te está como golpeando, ¿verdad? Te está como golpeando. Bueno, de la misma forma, la enfermedad es un espíritu, es un azote que viene del infierno. Entonces, es importante como si nosotros nos damos cuenta de que hay algo que se repite, vamos delante del trono de la gracia a pedirle perdón a Dios. Es un perdón identificativo. Usted no lo hizo y el Señor Jesús se llevó todo aquello en la cruz, pero es importante cerrar la puerta. ¿Y cómo cerramos la puerta? Pidiéndole perdón a Dios por aquel de nuestra línea paterna o materna que haya hecho lo incorrecto, que lo haya aborrecido, que haya hecho algo en contra de la palabra de Dios. Y usted le dice, Padre, aquí vengo delante de ti a pedirte perdón por la línea paterna o materna, aquel que haya ido en contra de ti, Señor, que pecó en contra del cielo, en contra de nuestra familia, Padre. Y yo vengo cerrando esa puerta, cancelando todo aquello, lo cubro con la sangre de Cristo y eso no produce nunca más. Y entonces, cuando usted cierra la puerta pidiendo perdón, un perdón identificativo como lo hizo Moisés, como lo hizo Daniel, cada uno de ellos que lo hizo por el pueblo de Israel, entonces allí usted va contra todo, porque el Señor Jesús anuló toda acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz y triunfando sobre el imperio de la muerte, sobre Satanás y sus demonios, dice la palabra, y los expuso públicamente. Y ahí le dices al Señor en tu oración, Señor, ya Jesús pagó por mí, por mi familia. Ya el enemigo no tiene arte ni suerte en mi vida. Y ese acusador que todos los días está acusándonos delante del trono, ese acusador no tiene poder ya. Esa acusación quedó abolida y clavada en la cruz. Ya en mi casa se cerró esa puerta. Ya él no tiene poder para venir a decir que en mi casa hay alguien que tiene la puerta abierta y que él va a seguir acusando a mi familia ni a mí, y mucho menos a mi generación, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces es allí cuando nosotros tomamos autoridad como hijos y nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer. Por supuesto que Jesús ya lo hizo todo, pero miren, yo siempre pongo el ejemplo. Usted, vamos a decirle que le regalaron una casa. Pero tuvo que ir a la corte, ¿verdad? Porque, bueno, la casa tenía una situación legal y usted va a la corte delante del juez. O sea, como decir, nuestro Dios. Usted va y dice, mire, y le dice, mire, bueno, ok, y la casa es suya. Aquí tiene los documentos de propiedad de la casa. Es suya. Le ponen el sello. Jesús lo hizo. Es tuyo. Aquí está. Lo puedes hacer. Son libres. Ajá, ¿ahora qué? ¿Qué vas a hacer con el papel que te dieron firmado que la casa es tuya? ¿Lo vas a guardar en tu casa? Así como la gente que guarda la Biblia y la guarda en la gavetita, ¿verdad? Y no hacen nada y nunca la leen y no conocen lo que dice la palabra de Dios. No conocen que el Señor le puso el sello y dice, ¿eres libre? El Señor te hizo libre. Entonces, cuando tú guardas el papel aquel que dice que la casa es tuya y no haces nada, pues el que está en tu casa está haciendo lo que le da la gana. Ahora, cuando tú dices, ahora yo voy a ir a tomar posesión de mi casa, porque aquí tengo los papeles, literalmente como la Biblia, que fue lo que el Señor nos dejó,
¿verdad? Ahora yo voy a ir y voy a llegar a mi casa y voy a desalojar a todo aquel que está allí, que no tiene por qué estar allí. Voy a quitar, voy a derrumbar, voy a hacer de nuevo, voy a hacer algo nuevo en mi casa, voy a hacer todo porque esta casa es mía y tengo los documentos. Bueno, la Biblia es el documento que el Señor nos dejó sellado, firmado, como juez, como Señor, donde Él dice, tú tienes la legalidad para ir contra todo aquello, porque ya yo lo hice. Pero el Señor siempre nos deja a nosotros la oportunidad de nosotros ir y conquistar. Dios le dijo al pueblo de Israel, esta es la tierra de ustedes. Y le dio las coordenadas, al norte, al sur, al este, al oeste. Pero sí les dijo, cuando ustedes vayan, se van a encontrar con 7 naciones. El Eteo, el Gergeseo, el Jebuseo, el Cananeo. No se preocupen, se van a levantar, pero yo se los entrego en su mano. El Señor no les dijo a ellos, vayan, entren, todo va a ser paz, amor, armonía, qué bello. Van a llegar allí, lo van a recibir con bombos y platillos. No, 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 no. Vayan y conquisten porque la tierra es suya. Bueno, nosotros también estamos llamados a ser conquistadores de aquello que el Señor ganó para nosotros. Ustedes y nosotros tenemos la oportunidad de ir, de hacer, de clamar, de ir y de buscar. Yo voy por lo mío, porque esta promesa está en la palabra. Señor, en mi casa, en mi familia, no más escasez, no más miseria, no más enfermedad. Llámenle por el nombre que tiene. Y en el nombre de Jesús, usted va delante del Señor y usted rompe con toda esa ligadura que ha venido del pasado, de aquel pasado de sus ancestros o incluso de su mamá, de su papá o de usted, porque muchas veces nosotros y nos paramos responsables por lo que hemos hecho, porque a nosotros nos pueden decir, mira, ¿sabes qué? Andar con un hombre casado es malo y tú lo sabes, pero depende de ti, ¿verdad? De tu libre albedrío, estar con una persona casada o no. Te dicen, es malo robar, pero depende de ti, ¿verdad? Que tú lo hagas. Entonces, de la misma forma, aunque vamos a decir que la iniquidad vino por alguien cometió un fraude, ¿verdad? Vamos a poner otro ejemplo. Alguien cometió un fraude en tu familia, en ancestros, ¿ok? No sabemos quién fue, probablemente nadie lo sabe. Y si lo saben, pues gloria a Dios, porque van directamente, ¿verdad?, a pedir perdón por aquel con nombre y apellido. Pero si no lo saben, entonces ahí nosotros decimos, Señor, no sabemos quién fue el que cometió tal vez un fraude. Y muchas veces el Espíritu de Dios, cuando nosotros le pedimos al Espíritu de Dios que nos muestre, Él nos puede mostrar a través de ciertas cosas, incluso familias que lo sepan o en sueños, nos puede mostrar. Nosotros podemos ir porque Él es el que va a mostrar y nos va a revelar todo. Pero si aún así usted siente que no lo sabe, no se preocupe. Usted se para delante del Señor ahí en su tiempo de devoción y usted le dice, Señor, si hubo alguien en mi familia que cometió un fraude, que robó a alguien, que le hizo daño a alguien, Padre, yo me paro y yo te pido perdón por aquel que haya hecho esto, que ahora está haciendo que en mi familia haya escasez, que en mi familia haya falta de dinero, que en mi familia haya situaciones económicas. En el nombre de Jesús, Padre, porque tú dices en tu palabra que tú nos has bendecido ya, que estamos sentados contigo en lugares celestiales con Cristo y que las bendiciones son nuestras. Entonces, ¿por qué es que yo no estoy viendo esa bendición financiera como tú lo dices? ¿Por qué es que viene el dinero y se va como por un saco roto? Es que si hay algo de iniquidad que ha venido sobre mi familia a través de alguien que cometió una falta, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido perdón. Te pido perdón y yo cierro esa puerta y yo la cubro con la sangre de Cristo. Y eso que haya pasado en el nombre de Jesús queda allí. Porque Dios dice, como Él es bueno y perdonador, Él dice que Él va a tirar todos nuestros pecados al fondo del mar y Él no se va a acordar más de eso. Pero nosotros tenemos que ir delante de su trono y pedir perdón identificativo. No fue que usted lo hizo, no. Pero nosotros debemos hacer la acción, el cerrar la puerta e ir a la conquista. Porque el Señor nos ha llamado a nosotros a hacerlo. Amén. Entonces es muy, muy, muy importante que nosotros lo hagamos. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea que nosotros tenemos que ir de aquel hombre viejo, despojándonos del viejo hombre, aquel viejo hombre que es el que quizás hace que nosotros caigamos en el pecado, que la concupiscencia, o sea, los malos deseos del viejo hombre sigan floreciendo. Nosotros tenemos esa palabra que dice despojaos, o sea, quítate el viejo hombre, quítate todo aquello que impide que tú logres alcanzar tu avance, que logres alcanzar llegar a lo que el Señor quiere. Siempre pongo el ejemplo de una cebolla. La cebolla cuando uno la compra, ¿verdad? Y la agarra, en la parte de afuera está quemada, así marrón, puede estar sucia. Pero nosotros eso es quitarse todas esas capas de lo que es el viejo hombre, para que luego lo que queda adentro, que queda bien lindo, bien blanco, bien pulidito, se ve hermoso, ¿verdad? Así quedemos nosotros, así quedemos nosotros. Y estas cosas del viejo hombre nos hacen que quizás practiquemos algo que no nos gusta practicar. Hay algo que quizás no queremos hacer, pero que el enemigo hace que nosotros seamos reincidentes con las cosas que hacíamos y no nos deja, no nos permite ver la luz en todo lo que estamos haciendo. Entonces, Señor, yo vengo delante de ti, ayúdame. Miren, no hay una fórmula. Yo no le puedo decir, muchas veces me preguntan, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo oro? ¿Cómo aquello? Pídale al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, quien escudriña el corazón del Padre, que conoce lo que usted está viviendo. Por supuesto, nosotros le podemos decir, mire, usted vaya, pida perdón, arrepiéntase, diga esto, aquello, pero no hay nada como ir delante del Señor, quien dice que Él nos va a guiar a nosotros y nos va a dar esas herramientas, la forma de orar con gemidos indecibles. Y así, delante del Señor, nosotros podemos ir delante de Él y caminar en total libertad, porque el Señor te va a mostrar. Créanme que es así. El Señor lo va a hacer. Solamente es que hay que clamar. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Eso no se lo puedo decir yo, ni se lo puede decir un pastor o nadie. Solamente el Espíritu de Dios te va a mostrar esas cosas ocultas que no conocemos, que probablemente hemos estado orando al Señor y no vemos la salida. Hemos ayunado y a lo mejor no hemos visto la salida, pero el Espíritu de Dios te va a decir, mire, cuando viene el Espíritu de Dios y la presencia de Dios está ahí, en un instante, en un momento así, en el de repente de Dios, Él te muestra, Él te dice, es por esto, es por este motivo que quizás tienes una atadura al pasado, tienes una atadura que no te deja andar, tienes una atadura en la salud, tienes una atadura en la economía, en tu vida personal. Ustedes no saben cuántas personas, por ejemplo, mi esposo y yo somos líderes del Ministerio de Solteros, y cuántas personas hablan con nosotros y nos dicen que en su familia hay muchas mujeres solteras de atrás y de atrás. ¿A ustedes no les parece que eso es raro? O sea, no se casó ni la mamá, ni la abuela, ni la tía, y la mayoría madres solteras. Entonces, desde atrás, desde la abuela, la bisabuela, la abuela y las tías solteras, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién fue el que hizo que causara eso en la familia? Hay una profeta a quien yo estimo mucho, estudio bajo sus pies, y ella contaba un día que en su familia había situaciones de divorcios, y ella le preguntó al Señor, ¿pero por qué? ¿Quién abrió la puerta del divorcio? Y él, no es que alguien abrió la puerta del divorcio, es que los hombres de tu familia hicieron daño a las mujeres, le hicieron daño, hirieron su corazón. Entonces ahí está la consecuencia de que muchas personas entonces no son felices, muchas personas se terminan divorciando, producto de algo que alguien hizo, que un varón en la familia hizo, y que eso se repite muchísimo, y sobre todo en la idiosincrasia del hispano, desafortunadamente, que causan daño a los corazones de las mujeres.
Y no se están dando cuenta que a lo mejor están causándole daño a una persona cuando son a lo mejor jovencitos, no se han casado, pero que algún día van a casarse y van a tener hijos. Y eso está allí, porque eso está en el mundo espiritual. Ay, profe, yo no lo veo. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Y el enemigo está allí. El enemigo está allí buscando cómo molestar, cómo venir a robar, a matar y a destruir. Pero dice el Señor que Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Si hay algo en su alma, si hay algo que usted siente en el alma que están las emociones, si quizás su intelecto se pone por encima de lo que Dios dice, que usted dice, no, es que yo no creo eso. Lleve su pensamiento a los pies de Cristo. Rinda su intelecto, porque muchas veces hay algo que se llama el espíritu de Grecia. Y el espíritu de Grecia se levanta en contra del conocimiento de Dios, en todo lo apostólico y lo profético. Y usted, si usted siente que porque tanto intelecto, el mucho conocimiento, como lo dijeron a Pablo, te tiene loco. Pero no es así. El mucho conocimiento puede hacer que impida que lo que Dios le está diciendo logre entrar a su corazón. Porque creemos con el corazón, porque no es con el raciocinio, porque nuestra mente puede poner mucha limitación. Nuestro Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. No le pongan límite a su Dios, que es poderoso, que es maravilloso, que es omnisciente, omnipotente, que todo lo puede, el todopoderoso. No le pongan límite. No es que si no me dicen que 2 más 2 es 4 y me lo muestran y me lo hacen en el papel. Gloria a Dios, aleluya, por la ciencia. Gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho. Pero cuando Dios dice que 2 y 2 son 5, mira hermana, son 5. Son 5. Porque no hay de otro. No hay de otro. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, yo clamo al Señor para que cualquier cosa, que esa naturaleza pecaminosa que puede tratar de hacer todo lo contrario a lo que el Señor quiere que usted haga, o cualquier cosa que lo tiene atado, retenido, aguantado, en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, yo clamo ahora para que la unción del Espíritu de Dios pudra ese yugo, pudra toda ligadura y toda atadura que lo tiene atado a un pasado que ya no existe, un pasado que ya quedó atrás. Que el apóstol Pablo dice, mirando, extendiéndome hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, olvidándome, dice él, ciertamente lo que quedó atrás. Es necesario olvidar lo que quedó atrás. Usted olvide, usted suelte, usted diga, Señor, yo voy por lo que tú tienes para mí. No quiero estar más atada a un pasado que ya no funciona, que ya no existe, que ya no está, no tiene por qué estar. Los deseos de la carne van contra el deseo del espíritu, lo dice la palabra de Dios. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que sí quisierais. Nosotros tenemos que hacer morir la carne y que el espíritu crezca y que vivamos en el espíritu, vivamos por el espíritu, donde nuestro espíritu se una al Espíritu Santo de Dios y podamos cumplir lo que el Señor quiere, quitando, apartando, pidiendo perdón, perdonando, haciendo todo aquello que el Señor nos llama a hacer para nosotros avanzar. Porque si usted se queda, y lo hablé en la pasada invitación, hablé del perdón. Si usted se queda en que yo no voy a perdonar, ¿por qué voy a perdonar? No tengo por qué hacerlo. Esa persona fue la que me lo hizo. Usted perdone y suelte y siga avanzando. Si es que la falta de perdón es lo que tiene la atadura o la ligadura del pasado. Usted haga lo que tiene que hacer delante de Dios para seguir avanzando a lo maravilloso, a lo que Dios tiene para ti. Porque las cosas que Dios tiene son grandes para sus hijos. La palabra de Dios dice que los planes de Él son planes de bien y no de mal, para darnos un fin y una esperanza. Dice Salmos 2:3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Sí hay ligaduras que nos pueden atar a pesar de, sí lo hay. Rompamos, o sea, usted y yo, cualquier ligadura, dice, rompamos sus ligaduras y echemos, o sea, quite
quite de usted sus cuerdas. Usted no quiere tener más atadura. Así, imagínenselo en lo espiritual, que usted agarra, ¿verdad?, ese cinto, usted lo rompe y usted lo echa al fuego si es necesario. Usted olvídese de todo aquello que lo tuvo atado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuándo podemos ver que hay evidencias de atadura? Si has tenido dificultad en alcanzar algo también, en completar algo, porque te sientes que estás bloqueado y empiezas una cosa y no la terminas, empiezas otra y no la terminas. Hay que ver si hay algo espiritual, ¿verdad? Que eso es lo que te tiene enlazado y no te deja mover hacia adelante. Quieres orar y no puedes. Quieres tratar y lo haces, pero oras un segundo y ya te cansaste. Hay cosas que en el espíritu evitan que la persona ore, claro que sí. Tratas de hacer cosas para Dios y no puedes, porque hay algo que no, es que no puedes ayunar. Hay muchos, mira, es que nos pasaríamos la noche aquí hablando de diferentes cosas. La boca, Dios mío, la boca también es una herramienta para enlazarnos. Dice la palabra en Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Has quedado atrapado en el dicho de tus labios. ¿Qué es lo que has dicho? ¿Qué es lo que andas diciendo? ¿De qué forma estás hablando? ¿Estás hablando vida o estás hablando muerte? Porque cuando decimos yo nunca jamás voy a hacer esto o yo jamás lo voy a hacer, yo no voy a decir aquello otro, tienes que tener cuidado. Cuidado porque te quedas atrapado. Hay personas, mujeres, que cuando son jovencitas dicen, ay no, yo no voy a tener hijos, porque mira eso, ay no, es que dan una lata, ay no, es que qué flojera, no, yo no sirvo para eso, además que mi cuerpo se me va a poner así, no. ¿Qué? Cuando tienen entonces unos 27 años, están felizmente casadas y su esposo añorando tener aquellos hijos, y ojo, no siempre es así, ¿ok? Pero parte de, porque te quedas enlazado en el dicho de tus labios. ¿Qué dijiste? Nunca quiero tener hijos. Nunca voy a tener hijos. ¿Cuándo lo dijiste? ¿Cuándo? Cuando eras joven. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando tienes ahora 25, 27 años, estás casada y tu esposo quiere un hijo? ¿Y qué pasó? Se te olvidó lo que dijiste. ¿Pero qué? Está en el libro de Proverbios 6:2. Te has enlazado con el dicho de tus labios y has quedado atrapada, o sea, envuelta en una ligadura, en una atadura. Y así, le puse el ejemplo de eso. Pero es que yo nunca me voy a casar. Es que todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Ajá, ahí estamos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces es importante decir y hablar vida. Piense primero y arrepiéntase menos. Piense más a lo que usted va a decir. Porque cuando nosotros hablamos sin pensar, podemos decir cualquier barbaridad que luego nos trae y nos pide factura. Atrapados quedamos. Hay ligaduras que incluyen compromisos y obligaciones. O sea que hay cosas en las que nosotros hemos establecido, como les decía, ¿verdad? Y así es. Cuando le dice una mujer a un hombre, tú siempre serás el único hombre de mi vida y no le perteneceré a nadie más. Eso está muy bonito, ojo, está muy hermoso. Ajá. Pero, ¿qué pasa si esa persona era tu novio y te dejó? ¿Qué pasa si esa persona, no sé, el Señor lo llamó a su presencia? ¿Qué pasa? Más nunca vas a tener a una persona en tu vida si tienes 20, 25, 30 años, 40 años y si tienes más también, porque podemos casarnos, ¿verdad? Gracias a Dios estoy felizmente casada, pero hay mujeres de 50, 60 que también necesitan pues una pareja. Pero que tú serás el único de mi vida, nadie más. Entonces ahí quedamos atrapadas con el dicho de nuestros labios, porque eso va a los aires. Es por eso que es muy importante tener cuidado con lo que nosotros decimos, porque nos quedamos atrapadas ahí y no podemos, ¿verdad? Porque para eso vino el Señor a hacernos libres. Y si el Señor te quiere mandar a el idóneo, después que aquel te dejó, se fue o partió con Dios o lo que sea, pues no podemos cerrarnos, ¿verdad? Porque el Señor tiene a alguien para nosotros. Entonces, obviamente, tenemos que tener cuidado. Hay otro tipo de ligaduras. Pueden ser sexuales, pueden ser financieras, pueden ser familiares. Las ligaduras sexuales son las ligaduras del alma más
frecuentes, más frecuentes. Esto es un tema, es un tema doloroso, pero cuando el Señor dice, ¿verdad?, que el hombre y la mujer se casarán y serán una misma carne. Cuando una persona se une a otra persona sexualmente y ahí obviamente pues hay ruptura, esa parte es muy dura soltar. Pero sí, con el Señor todo lo podemos. Si es necesario hacerlo, pues obviamente lo hacemos porque hay una separación, es algo legal. Si hay un divorcio, ¿verdad? Pues el Señor no quiere el divorcio, pero a veces es necesario. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pero allí es soltar. Pero miren, hay situaciones, por ejemplo, donde una persona estuvo con muchos hombres en su vida. Y cada vez que te unes a un hombre, eres una carne con él. Entonces, hay fragmentos del alma que están dispersos por ahí en las diferentes personas. Pues usted reclame todos sus trozos del alma que están por allí y usted entregue todo aquello que no es suyo. Porque ahí está la ligadura almática. Se crea una ligadura en el alma. El quebrantamiento, se fractura el alma. Y ahí los trozos de esa alma que quedaron allí, de esa persona en usted y de usted en esa persona, usted reclámelo, por favor, para que nada de esto el enemigo pueda usar para atraparlos. ¿Ok? Entonces, les digo, hay tantas otras ligaduras que quedan del pasado, que sobre todo en esa área sexual, con los excónyuges, ¿verdad? Con aquellas personas que estuvimos casadas o que estuvieron con nosotros o que de repente tuviste varios novios, no te casaste, pero allí se forman unos lazos demasiado fuertes y cuando hay obviamente pues ruptura, el corazón queda muy fragmentado y es ahí donde el enemigo trata de hacer muchas cosas para luego venir a destruir en la parte del alma y sientes que no mereces nada, no mereces a nadie, no mereces ser amada y es porque obviamente todo eso el enemigo lo está tratando de utilizar para que el diablo venga contra obviamente la persona que se sienta de esta forma, ¿verdad? Entonces, dice la palabra también en Judas 1:23. A otros salvad arrebatándolos del fuego y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Dios quiere usarnos para que obviamente nos ayude a desatar. A unos salvan arrebatándolos del fuego, a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. O sea, hay que quitarse, despojarse, quitarse todo aquello. Dios quiere usarnos, pero obviamente para esto hay que desatarse de todo aquello que no está correcto. Otra cosa, miren, como madres, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Mateo 21:2-3, diciéndoles, id a la aldea, este fue el Señor Jesús, que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna, dice, atada y un pollino, o sea, su hijo, ¿verdad? Con ella. ¿Y qué dice el Señor? Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará. O sea, el Señor le está diciendo, desátala a la mamá y tráiganmelos. O sea, que si no desatas a la mamá no los puede traer. O sea, es necesario que nosotros seamos desatados de cualquier cosa para que nuestros hijos no tengan ningún tipo de atadura si el Señor nos pueda usar. Ningún tipo de atadura. Entonces es importante, vayan, búsquenla, desátenla y tráiganmelos. ¿Por qué el Señor no le dijo, desaten al pollino y tráiganmelo? Desaten a la madre, porque necesito que la madre sea desatada para que el hijo sea desatado. Entonces es importante nosotros ir delante del Señor y hacerlo. ¿Cómo podemos desatarnos de las ataduras? Tomando acción, confrontando nuestros miedos. La fe sin obra es muerta. Como les decía desde el principio, vamos delante del Señor. Allí, Señor, yo sé que tú eres bueno, que tengo la autoridad en Cristo, que tú me amas y me quieres y tú no me quieres a mí atada a nada. Solamente hay una atadura que es hacia el Señor. Esa es la única atadura que debemos tener, hacia el Señor. Señor, yo quiero estar aferrado a ti, atado a ti, unida a ti y no a nada que me ate al mundo ni a nadie y mucho menos al pasado. Yo soy tu hija, Señor, y aquí estoy. Quiero ser libre, completamente libre. Todos los beneficios que tú ganaste en la cruz para mí, los quiero para mí, para mi casa y para mi generación, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú estás ahí hoy y quizás
Vamos a decir que has tenido tu situación espiritual con el Señor y sientes que te has apartado de Él y necesitas reconciliarte con tu Padre Celestial, que te ama, que te ama. O si tú estás allí viéndome hoy y nunca le has entregado tu vida a Cristo, como en realidad el Señor quiere que se la entregues. Porque sí, muchas veces decimos creemos en Él, pero no le entregamos la vida a Él como realmente Él quiere. Hoy quiero orar por ti, que repitas conmigo esta oración para reconciliarte o para que le entregues tu vida a Cristo y puedas empezar a caminar en aquella hermosa bendición que Dios tiene para ti y para tu casa en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Padre Celestial, aquí estoy como pecador arrepentido. Te imploro misericordia, sé que me escuchas y me respondes. Digo con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús de Nazaret por mí murió en la cruz del Calvario, y el poder de la sangre que Él derramó ahora me limpia de todo mi pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de los muertos y en este momento lo recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Redentor, como mi Salvador. Gracias, Señor, porque de ahora en adelante solo a ti, Jesús, y a ti, Padre eterno, seguiré. Gracias, Espíritu de Dios, porque hoy vienes a ser morada en mí. Gracias, Señor, porque tú eres mío y porque yo soy tuyo. En el nombre de Jesús, cualquier información adicional que usted necesite, por favor, usted puede escribir aquí en este ministerio maravilloso. Estaremos aquí siempre para darle una enseñanza, para hablarle de restauración, para hablarle de lo que Dios tiene para ti, para tu familia. Y cualquier cosa, bueno, yo también tengo mi red social, es la Profe Oficial, así que por Instagram, cualquier cosa me pueden preguntar. Le doy gracias.